Vamos a pasar con el siguiente ponente, el maestro Arturo Franco Navarrete. Él es investigador de ETOS y él nos va a exponer el tema factores que inhiben el impuesto predial a nivel municipal. Me voy a permitir leer una semblanza rapidísimo. Es un licenciado en Economía por la UNAM, especialista y maestro en Migración Internacional por el COLEF y cuenta con un diplomado en Econometría por la UNAM. Ha laborado en el Poder Legislativo y en distintas dependencias de la Administración Pública Federal y ha desarrollado investigación sobre temas económicos y sociales. Enhorabuena. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes de iniciar formalmente con mi participación, me gustaría agradecer a la doctora Claudia Verduzco y por supuesto al Observatorio Regional Zamora por la invitación que amablemente me hicieron para poder participar en este webinar, que sin duda es un recordatorio de los beneficios potenciales que representa la adopción de las herramientas tecnológicas en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Como ya lo mencionó Jessie hace unos momentos, el día de hoy quiero compartir con ustedes alguna serie de factores y de elementos que brindan una respuesta a la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué se recauda poco en los municipios de México? Esta presentación forma parte de una investigación que está siendo desarrollada en ETOS Laboratorio de Políticas Públicas, que tiene como objetivo precisamente conocer cuáles son las áreas de oportunidad, pero sobre todo identificar cuáles son las buenas prácticas que están realizando aquellos municipios que están haciendo bien su trabajo. En el caso de la presentación de Carlos, me parece que fue una extraordinaria introducción para lo que vamos a platicar en esta sesión, y también me permitiré retomar algunos datos importantes que me parece son valiosos para comprender cuál es la magnitud de este problema, y comienzo a compartir mi presentación. Ya la pueden visualizar, ¿verdad? Bueno, me gustaría comenzar con algunos datos. Tanto los estados como los municipios tienen una dependencia importante del gasto federalizado. Este gasto federalizado está integrado por 4 elementos fundamentales, que son las participaciones, aportaciones, los subsidios y los convenios. Dentro de este trabajo que realizamos en ETOS, nosotros nos dimos a la tarea de estudiar qué es lo que estaba ocurriendo con la recaudación del impuesto predial a partir del año 2006 y hasta el 2019. Entonces, durante este periodo nosotros nos dimos cuenta que en promedio de 2006 a 2019, estos 4 elementos representaron el 8% del PIB nacional. Esto es simplemente una muestra del peso que tienen el gasto federalizado dentro de la economía nacional. Y por otra parte, observamos que tan solo las aportaciones y las participaciones en el año 2018 representaron alrededor del 80% de los ingresos estatales y el 72% de los ingresos municipales. Esto, por supuesto, ya nos habla de una dependencia importante de la federación en realidad. Para poner en contexto este problema de recaudación en los municipios del país, vale la pena tomar en consideración 4 ideas importantes que debemos de tener presentes. La primera es que México es uno de los países de la OCDE con menos recaudación de impuestos a la propiedad como porcentaje del PIB. México apenas recauda el 0.3%, mientras que el promedio del grupo está cerca del 2%, estamos muy por debajo. El siguiente dato importante es que de 2006 a 2018, 54 de cada 100 pesos que ingresaron a los municipios provienen del predial. Sin embargo, esta tendencia o esta relevancia del predial dentro de los ingresos municipales ha venido disminuyendo. Para citar un ejemplo, en 2011 el valor era de 61 pesos, en 2015 disminuyó a 50 y actualmente en 2018 son 40 pesos. Otro dato que es muy importante y que llama muchísimo la atención cuando nosotros queremos estudiar esta parte de recaudación en los municipios es que si nosotros consultamos la información en el INEGI, nos damos cuenta que el 47% de los municipios no recauda o no transparenta la información del predial.
es difícil saber si no están recaudando el impuesto predial o es una omisión de su parte, ¿no? No hay mayor información, pero lo que es muy importante de esta cifra es que el número de municipios en esta situación se ha ido incrementando. Para tener un punto de referencia, en el año 2006, el promedio, el porcentaje de municipios que no reportaba esta información era de 23.2%. Actualmente, como ya mencionamos, es de 47%, cercano al 50%, es decir, se duplicó esta cantidad de municipios que dejó de reportar la información y desafortunadamente, pues esto complica mucho de primera entrada, complica el análisis, pero también dificulta mucho proponer soluciones que permitan corregir esta tendencia. Ahora bien, dentro de esta investigación desarrollada en Ethos, dividimos al país en 5 regiones para poderlas analizar. Esto nos permitió identificar que el norte del país, que está integrado por los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, es la región más importante del país, ya que en ella se recaudó el 34.6% de la recaudación total del impuesto predial. Si nosotros agrupamos la región norte con el centro norte y el centro del país, en donde excluimos a la Ciudad de México, ya que en este estado de la República, el cobro del impuesto predial está centralizado, no es una responsabilidad de los municipios o en este caso de las alcaldías, entonces omitimos a la Ciudad de México y en la zona centro únicamente quedó el Estado de México. Si nosotros agrupamos estas 3 regiones, observamos que el 72% de la recaudación proviene de estas 3 zonas del país. Dentro de este análisis, nosotros nos dimos a la tarea de identificar cuál era el municipio con mayor recaudación de cada una de las regiones. Como lo mencionó Carlos, San Pedro Garza García es naturalmente el municipio con la mayor recaudación y que, bueno, pues obedece, por supuesto, a las condiciones económicas que hay en ese municipio y que prevalecen. También identificamos que dentro de esta cantidad de municipios que están, que podrían tomarse como ejemplo para conocer cuáles son las actividades que están realizando de manera oportuna para aumentar los niveles de recaudación, nos damos cuenta que también hay un municipio rural que es Atlatlaucán, en Morelos. Más adelante vamos a platicar un poco más al respecto, sobre todo de las buenas prácticas que están implementando estos municipios para poder, digamos, hacer alguna serie de recomendaciones, pero por lo pronto es suficiente tener identificado estos municipios. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué se recauda poco en nuestro país? Bueno, la literatura especializada, entre ellas Mónica Hunda, como bien señala Carlos, identifica 4 factores importantes. Primero, hay un factor administrativo, que fundamentalmente se refiere a la falta de profesionalización y capacitación inadecuada de los funcionarios, acompañado de una falta de herramientas técnicas. Hay un factor político que también estaba leyendo en algunos de los comentarios que hacían referencia a este factor político. En efecto, es un factor que está reconocido por la propia literatura y que precisamente engloba esta idea de que las decisiones a nivel municipal están basadas en criterios políticos y de popularidad. O sea, no estamos beneficiando a la población, sino simplemente se está buscando el beneficio, digamos, del servidor público para garantizar su continuidad en otro puesto de elección popular. Y otro tema importantísimo que también se señaló en la presentación pasada es los gastos fiscales, que muchas veces no son cuantificados y se ha vuelto un problema, pero también es importante reconocer que estos gastos fiscales también pueden tener un objetivo electoral. Hay otro factor que es el económico, en donde se aborda fundamentalmente la relación entre las transferencias federales y la recaudación municipal, tomando en consideración justamente los datos que mencionamos al inicio, en donde la dependencia que tiene tanto el municipio como los estados de la federación es muy alta. Y finalmente hay
un factor adicional que no está propiamente reconocido por la literatura, pero es importante tenerlo en consideración, que es justamente la responsabilidad que tiene el contribuyente dentro de todo este proceso de recaudación del impuesto predial, que fundamentalmente nosotros identificamos que puede ser sintetizado en la falta de incentivos que tiene, o que la falta de incentivos que los contribuyentes y los ciudadanos perciben. Y por esa razón es importante hacer uso de estas herramientas de comunicación para garantizar que las estrategias amigables, que hablaremos más adelante de esta parte, y las no amigables, se hagan presentes. Entonces, vamos a comenzar a abordar y a desarrollar un poco más cada uno de estos factores. El primero, como lo mencionamos, es el factor administrativo. Este se caracteriza principalmente porque describe el funcionamiento interno de los municipios. Y es muy importante que los servidores públicos cuenten con la capacitación adecuada para garantizar que el funcionamiento de las áreas estratégicas, como pueden ser el tema de la recaudación y la actualización de la información catastral, sea adecuado y eficiente. De no contar con los conocimientos necesarios, pues bueno, el resultado probable es que la recaudación se vea afectada también por esta situación. Y en muchas ocasiones esta capacitación inadecuada no se logra por la alta rotación de personal, que fundamentalmente tiene que ver con los cambios en la administración de las presidencias municipales y que pues sin duda esto impide la especialización de los servidores públicos y naturalmente también afecta el desempeño de las áreas relacionadas. Y por esta razón es tan importante que el cuerpo burocrático de las áreas especializadas sea ajeno al mandato político. Y una forma de lograr que esto se logre, una forma de lograr esta independencia, es a través de la generación de un servicio civil de carrera que valide y que dé importancia a la meritocracia, ¿no? Que sea el conocimiento, que sean las habilidades de cada persona las que garanticen su estancia en estos lugares tan importantes para el municipio. Como lo mencionamos, el otro tema importante es la ausencia de herramientas técnicas. Esto es importante porque de carecer de ellas, el resultado podría ser impedir realizar las tareas más complejas. Por ejemplo, la actualización catastral, ¿no? Esto justamente estaría generando la diferencia que se mencionaba entre los valores de mercado y los valores catastrales y por lo tanto habría una menor recaudación también. Esta situación o esta carencia de herramientas técnicas generalmente ocurre debido a que los costos de adquisición, de mantenimiento y de implementación son muy elevados. Entonces, particularmente se ve afectados los municipios rurales con este tipo de acciones. Y otro tema muy importante que es necesario mencionar es que aunque hay municipios con oficinas de catastro que ya cuentan con capacitación, lo que se ha observado durante estos años es que la disponibilidad de herramientas tecnológicas va a la baja. O sea, están capacitando a las personas, pero no les están dotando de las herramientas suficientes para poder realizar su trabajo. Estos datos se obtuvieron del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del INEGI, que es realmente muy interesante para poder analizar y hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo en los municipios. Y un último factor que también inhibe la recaudación y que está agrupado dentro del factor administrativo es la corrupción. Este tema de corrupción generalmente se presenta en las áreas de evaluación y está asociada fundamentalmente para quienes realizan el trabajo de campo, ya que estando en la calle pues tienen la oportunidad de cambiar los valores comerciales a fin de que el contribuyente pague menos, ¿no? Y otra circunstancia en la que también puede presentarse estos actos de corrupción es generalmente en el proceso de cobranza, ¿no? Por esta razón es tan importante que los municipios hagan uso de los medios electrónicos de pago para evitar hacer dinero en efectivo y que, bueno, pues por supuesto pueda ocurrir ahí alguna fuga, ¿no? Dentro de estos temas,
hay evidencia de que las experiencias de corrupción en los trámites relacionados con el predial han aumentado. Entre 2015 y 2017 aumentó de 0.6 a 0.9%. Como primer análisis podríamos pensar que es una cifra insignificante y que no es tan importante en este momento, ¿no? Sin embargo, yo creo que ese pequeño aumento está demostrando que hay un elemento que no está siendo contenido de manera adecuada y por supuesto tiene toda la posibilidad de seguir acrecentando, ¿no? Este dato también tan interesante proviene de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI y que por supuesto también les sugiero que hagan una revisión de este tipo de documentos para tener sobre todo los argumentos recientes sobre la situación que está prevaleciendo en cada uno de los municipios. El siguiente factor es el político, ¿no? Quizás sea el factor con mayor dificultad, el factor más polémico, porque precisamente requiere de mucha voluntad por parte del servidor público. Entonces, dentro de este tema político se evalúa el costo electoral, ¿no? O sea, se evalúa el costo electoral que enfrentan los candidatos o los presidentes municipales ante esa decisión de cobrar el impuesto, de incrementar las tasas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la prioridad sigue siendo la imagen electoral del servidor público. Por esta razón, las autoridades recaudadoras a nivel municipal prefieren no cobrarlo y recurrir a otras fuentes de ingreso, ¿no? Que nuevamente volvemos al tema de las transferencias. La ventaja de las transferencias desde su perspectiva es que, bueno, pues no requiere mayor esfuerzo adicional y, por supuesto, quita esa presión política a los presidentes municipales o a los candidatos para evitar dañar la imagen electoral frente a los ciudadanos, ¿no? Ese es el razonamiento que me parece incorrecto, por supuesto, pero digamos, dentro de la teoría, esto es lo que están planteando, ¿no? Entonces, ante esta necesidad, prefieren no cobrar el impuesto y buscan otras fuentes de ingreso, ¿no? Y otra herramienta que comúnmente es utilizada también con fines electorales es los gastos fiscales, ¿no? Que fundamentalmente son los tratamientos preferenciales, que son estos descuentos que se le otorgan a grupos vulnerables como los adultos mayores, las madres solteras, entre otros, ¿no? Y están también las exenciones, que son justamente unos tratamientos para exonerar del pago principalmente a edificios públicos, ¿no? Entonces, ese es también un problema porque no está siendo cuantificado cuál es el monto exacto que está dejando de percibir un municipio para obtener, digamos, este respaldo de la sociedad que aparentemente podría traducirse como un apoyo para nosotros, pero bueno, a lo mejor ya siendo fríos y haciendo los números, pues no es del todo bueno, ¿no? Esto no significa que sean del todo malos tampoco, sino simplemente si cumplen los objetivos para los que fueron planteados y que sean temporales, podrían ser un buen instrumento para evitar justamente que sean utilizados para fines electorales. El otro factor, que es el factor económico, refiere justamente a la relación que existe entre las transferencias y la recaudación del impuesto predial en los municipios. Como podemos ver hasta este momento, en realidad todos los factores actúan de manera simultánea entre los mismos factores, ¿no? Entonces es un poco difícil separarlos o decir cuál es más importante o cuál es menos importante o por dónde tendríamos que empezar. Finalmente, todos tienen una repercusión directa o indirecta en el resto de los factores. Entonces, dentro de este factor económico, habíamos mencionado que en 2018 las transferencias federales representaron el 72% de los ingresos municipales. Recordemos que son aportaciones y participaciones únicamente. Y ante esta situación de obtener 7 de cada 10 pesos que ingresan a los municipios, pues generan que los presidentes municipales no perciban una necesidad real de allegarse de recursos propios y tomando en consideración que permite evadir los costos políticos, pues estos tres elementos generan un desincentivo para la recaudación local. Y finalmente tenemos el tema del contribuyente, en donde
también es importante reconocer y hacernos saber que también somos responsables de este tipo de situaciones, ¿no? Lo más importante, como bien lo señalaba también Carlos, es que el contribuyente y el ciudadano no está percibiendo los beneficios de pagar, porque no está viendo de manera física, digamos, la materialización de esta recaudación en obras que beneficien a la comunidad. Y por otra parte, no está percibiendo los riesgos de no hacerlo, porque las sanciones tampoco son tan grandes. Entonces, lo que ocurre en esta situación es que, bueno, pues el municipio no cobra y el contribuyente pues no paga, ¿no? Entonces todos nos hacemos de la vista gorda y no hay ninguna solución clara al respecto. Entonces, ante esta situación, la economía conductual está proponiendo el uso de la comunicación como un elemento que permite generar un contexto lo suficientemente robusto para lograr que las personas atiendan este llamado y hagan los pagos correspondientes. Entonces, lo importante de este tema es que se comuniquen de manera clara y adecuada aquellos incentivos amigables que podrían incentivar o que podrían lograr que las personas realicen el pago, y se logra a través de del fomento a la participación voluntaria, que generalmente ocurre a través de los descuentos, a través de recompensas y de una serie de acciones que se están llevando alrededor del mundo, ¿no? Y hay otra parte que tiene que ver con los incentivos no amigables, que fundamentalmente son las sanciones para quienes se evaden el pago. Es importante señalar que esta parte de la economía conductual, que es la base de todo este razonamiento, hace mucho énfasis en que el camino no son los incentivos no amigables, el camino no son las sanciones, ni el camino es el castigo hacia el contribuyente. El camino es justamente generar todos los argumentos para lograr un cambio en la sociedad, porque hay evidencia de que nosotros como personas tendemos a imitar el comportamiento de la sociedad. Entonces, a la medida en la que logremos que la mayoría de las personas pues fomenten el pago del impuesto predial, es muy probable que el resto de las personas comiencen a copiar esta actitud. Y un tema ahí importante y a lo mejor de moda, pues es la cuestión de los influencers, ¿no? El alcance que tienen como comunicadores ante la sociedad, pues es muy grande, y eso podría ser una manera también de aprovechar para lograr un cambio grande. Ahora, ¿qué están haciendo los municipios que vimos al principio para incrementar la recaudación? Bueno, pues a partir del análisis que habíamos platicado y de todos estos factores que están inhibiendo la recaudación, notamos que los 5 municipios con mayor recaudación tenían algunas características en común. Por ejemplo, están capacitando a los servidores públicos, y esto se observa fundamentalmente porque los municipios están enviando a su personal a que se especialicen en temas como levantamiento y administración catastral, la atención al contribuyente, mejorar los mecanismos de cobro y de pago del predial, entre otras cuestiones, ¿no? También se observó que se están sustituyendo los medios tradicionales por equipos modernos para actualizar el catastro, es decir, ya no dependen precisamente de las visitas de campo, del uso intensivo del factor trabajo para realizar estas actividades, pero están haciendo uso de la tecnología, como el caso del vuelo fotogramétrico. También hay una migración importante del formato digital hacia el formato digital en la cuestión del formato de la cartografía. Se ha dejado de utilizar el papel, que era también muy común llegar a los centros especializados y ver que toda la cuestión de la cartografía pues estaba en papel, ¿no? Y era imposible localizar la información que requeríamos porque eran bodegas llenas de este tipo de información, y justamente la digitalización ha permitido eficientar más esta parte. El otro tema también que observamos es que hay convenios con el catastro de la entidad. Estos convenios fundamentalmente tratan de colaborar entre el Estado con los municipios, y los estados lo que hacen es brindar apoyos técnicos, asesorías
para que los municipios únicamente se encarguen de la parte operativa, que fundamentalmente es el cobro del predial. También en las acciones de mejora para el contribuyente se ha notado que los municipios han dotado de ciertas herramientas a los contribuyentes para lograr disminuir los costos de traslado, por ejemplo, ¿no? Y es brindarles más opciones para realizar el pago, brindarles más opciones para obtener las boletas de pago, etcétera. Y hay otros programas de apoyo al contribuyente que también están siendo implementados, que fundamentalmente son estos descuentos al inicio del año, etcétera, ¿no? Entonces, el tema aquí es justamente que estos programas de apoyo al contribuyente y los descuentos que se hacen, pues también hay evidencia que sugiere que pues la respuesta que tienen los contribuyentes es muy alta, ¿no? Y en el caso de la Ciudad de México, el 80%, si mal no recuerdo, del predial que se recauda al año se hace durante los 3 primeros meses del año, que es cuando justamente otorgan estos descuentos, ¿no? Que la teoría señala que no tienen que ser descuentos enormes, sino tienen que ser significativos para que puedan justamente responder, ¿no? Y a partir de este breve diagnóstico, lo que nosotros estamos sugiriendo es precisamente retomar todas las buenas prácticas que están llevando a cabo los municipios con la mayor recaudación. Disculpa, maestro Arturo, sí. No su tiempo. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, continuando rapidísimo con un resumen, nos comenta el maestro que existen factores que inhiben la recaudación en los municipios menos exitosos, como el factor administrativo, en donde se encuentran principalmente la capacitación inadecuada de servidores públicos, la alta rotación de personal, que existen herramientas técnicas insuficientes, que existe corrupción tanto en el trabajo de campo como en el proceso del pago. También nos cuenta que hay un factor político en el que los líderes prefieren le dan prioridad a la imagen electoral y prefieren no cobrar el impuesto y buscar otras fuentes de ingreso. Nos dice también que hay un factor económico, que es una mala administración del recurso, y también hay un factor del contribuyente, en el que hay que mejorar los incentivos, tanto amigables como no amigables. En los amigables se encuentra la participación voluntaria. También con Claudia habíamos hablado algo como la participación ciudadana, como el presupuesto participativo, por ejemplo. Y bueno, en cuanto a los no amigables, encontramos sanciones, que aquí de hecho estaba viendo una pregunta que decía, ¿cuál sería una buena sanción para incentivar este cobro de impuestos? Y bueno, para finalizar, el maestro nos dijo que hay que tener en cuenta lo que hacen los municipios más exitosos para incrementar la recaudación. Y disculpe, me lo tuve que interrumpir por el tiempo. No te preocupes. Vamos a pasar a las preguntas. Vamos a tomar esta que me pareció muy adecuada, la de cuál puede ser una buena sanción para incentivar la recaudación. Pues mira, en realidad hay muchos municipios que cuentan con estos instrumentos. Es común encontrarlos en estos censos que les había comentado del INEGI y pues vienen desde las sanciones tradicionales que son las multas, los recargos, los gastos de ejecución y las más drásticas son los embargos. Entonces, a nivel internacional, en el caso, por ejemplo, de Argentina, una práctica recurrente es llevar precisamente a cabo los embargos, que pues bueno, es una medida muy drástica que precisamente cumple con este objetivo de generar presión sobre los contribuyentes para invitarlos, digamos, de alguna manera a realizar el pago, ¿no? Entonces, insisto, la teoría señala de manera muy clara que el camino a seguir no es el de las sanciones, no es el de generar terror. Existen otros caminos que deben de ser explorados, pero bueno, digamos, a nivel internacional, el tema de los embargos es recurrente. Otra pregunta, por favor. ¿Qué opinas de los outsourcing que hacen labor de recuperación de predial? Pues mira, también es un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que esa es la última instancia a la que se debe de recurrir. Justamente esta presentación se trata de evidenciar cuáles son los factores en los que debemos de hacer hincapié. Y lo que es muy importante en estos momentos es tomar en consideración que estamos
a inicios de un proceso electoral en el año 2021 y nos corresponde a nosotros como ciudadanos justamente generar esa presión sobre los planes y sobre la plataforma política de los candidatos y obviamente empezar a generar este cambio, ¿no? Entonces, el tema de los outsourcing yo creo que es el último camino, yo creo que no es el adecuado porque tampoco es una recaudación óptima porque finalmente pues están cobrando por su servicio, ¿no? Entonces, también parte de esa recuperación no es totalmente, no es el 100% y yo creo que es un camino que como última instancia pero que no debería de explorarse por ahí, ¿no? Hay otros caminos que nosotros podemos explorar y que son más importantes y el más relevante es el que viene en 2021. Bien, vamos con la última pregunta. ¿Qué tan viable es que el gobierno diversifique los canales de recaudación y pueda, por ejemplo, aceptar bitcoins como pago de impuestos? Yo creo que es una discusión que ha generado, en realidad yo creo que los bitcoins es una discusión que ha generado mucha alerta, ¿no? En este momento yo creo que no es adecuado, quizás podría pensar si probablemente se esté formulando como parte de una solución alterna ante la crisis económica que estamos viviendo, pero me parece, insisto, que antes de comenzar a ver otro tipo de ingresos que podrían explorarse, que sustituyan, digamos, a la moneda corriente, es importante explorar cuáles son los caminos en los que nosotros como ciudadanos podemos generar esa presión, porque finalmente los beneficios los percibimos nosotros y con esa, y también leí un comentario muy interesante, ¿no? Una vez que nosotros pagamos, nosotros tenemos la batuta de exigir. Entonces, creo que es, por el momento, yo hago mucho énfasis en la necesidad de que nosotros tomemos la batuta y comencemos a cambiar el paradigma, ¿no? Si los presidentes municipales y los candidatos están evadiendo su responsabilidad porque nosotros como votantes, o más bien nos están percibiendo como votantes y no como contribuyentes, pues nunca vamos a avanzar. Entonces, es momento de que nosotros asumamos ese papel de contribuyentes y exijamos que las plataformas electorales se cambien, ¿no? Antes de pensar en otro tipo de herramientas financieras que pudieran sustituir al peso, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, maestro Arturo Franco.